poco de ti, para aquellos que no te conozcan, quién eres, de dónde eres, cuál ha sido tu trasfondo un poco académico, profesional y cuáles son los temas básicamente que más te interesan. Sí. Bien, pues sí, feliz, claro. Soy criminóloga y técnico en sistemas microinformáticos y redes. Y bueno, pues en concreto dentro de la criminología la materia que más llama mi atención es terrorismo, claro, es el terrorismo. En concreto, el terrorismo en la vida. Un tiempo de rodaje importante en este mundillo y bueno, para empezar sí me gustaría que le explicaras un poco a las personas que nos siguen pues cuál es tu experiencia en este mundo, concretamente a qué te dedicas, cuál es tu labor, etc. Así que somos todo oídos. Muy bien. Bueno, pues soy Cristina y soy técnico de drogodependencias. Llevo 17 años, creo que cumplo ahora 17 años ya en la Fundación Ideo, que se ocupa de la gestión de centros de menores. Pues, ¿qué era lo que le esperaba? ¿Qué fue lo que te encontró? ¿Qué cosas le gustaron? ¿Qué cosas no le gustaron? En fin, todo ello siempre pues, teniendo en cuenta, me gustaría matizar lo que es una visión cinematográfica personal del director. O sea, no se busca, entiendo que no se busca la realidad de lo que sucede, sino la realidad de un contexto, seguramente, ¿no? Pero bueno. A ver, 75 días, yo creo que la película más importante en cuanto al caso Alcácer que se ha hecho en España, me llama relativamente. Porque además a nivel criminológico tenemos bastante más que abordar. Vale. Bueno, pues cuéntanos. Empezamos a comentar algo de Broadchurch. Yo no la he visto, creo que puse como el primer capítulo para echarle un ojo, pero como tenía varias series en cola, me dediqué a las otras. ¿Qué se cuenta en esta serie? Vale, pues esta serie estaba en Netflix, creo que continúa en Netflix. Es una serie británica. David Tennant, muchos lo conocerán, a lo mejor los fans de Doctor Who por ser el Doctor número 10. También lo hemos centraros en Mile, que es la protagonista de hoy y de lo que nos va a hablar. Así que bueno, vamos allá. Cuéntanos, Mile, reconstrucción virtual. Bueno, vamos a hablar, obviamente el encabezamiento de esto es que la tecnología avanza más rápido que la sociedad y de esta manera se crean nuevos delitos y también se puede... criminal, que yo creo que era lo que más te llamaba la atención. Quiero saber la diferencia que hay entre lo real y lo que sale en las series. Entonces, ¿cómo planteaste el llegar a desvelar esas preguntas, digamos, de investigación? Tu metodología, por así decirlo. Bueno, es que básicamente yo me hice la pregunta, ¿no? De esto será como yo creo que va a ser, voy a estudiar lo que a mí me gusta o va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, primero lo que quise hacer en el trabajo fue como un poco de introducción de cómo se creó la perfilación criminal, primeros casos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos, como siempre, un miércoles a este canal de Twitch, espacio que, como sabéis, dedicamos para hablar de diferentes temáticas, un poco siempre desde un perfil un poco más profesional, más que divulgativo. Como ya sabéis, pues en algunas ocasiones hablamos de temas específicos, hablamos incluso hemos hablado de películas, de libros, en fin, hemos entrevistado a diferentes profesionales y normalmente pues intentamos buscar temas que sean realmente interesantes y que un poco nos iluminen un poco, ¿no? Dentro de las noticias que en muchas ocasiones leemos en prensa, ¿no? Sobre diferentes tipos de delitos, a veces no terminamos de entender qué quieren decir. En este caso, cuando se habla de agresión sexual, cuando se habla de violación, cuando se habla de estupro, si ese tipo de cosas ya siguen existiendo o no, qué cambios ha habido en el Código Penal, etcétera. Bueno, el invitado que tenemos para hoy, pues no puede ser otro que el mismo invitado que tuvimos para hablar de lo que son homicidios y asesinatos hace ya varias semanas, ¿no? Creo que en aquella ocasión el directo estuvo muy bien, la gente fue bastante participativa, se entendió bien un poco todo lo que era, digamos, las nuevas maneras, ¿no? De nombrar lo que era un delito de asesinato o un delito de homicidio, incluso llegamos a hablar de alguna anécdota que otra. Y hoy, pues le he pedido a nuestro invitado que en esta ocasión hablemos de lo que son agresiones sexuales. Van a salir muchos temas, van a salir pues algunas cuestiones que son en muchas ocasiones polémicas. Seguramente vamos a hablar de casos como el de La Manada, en fin.
y vamos a intentar, pues, por lo menos centrarnos un poco más, ¿no? De qué es lo que realmente sí dice la ley de este tipo de casos, qué es lo que ha cambiado, por qué ha cambiado, y un poco para que tengamos una visión un poco genérica de todo esto. Bueno, antes de darle paso a nuestro invitado, que como ya sabéis es Alfonso, ¿vale? Me gustaría pues saludar a la gente que ya está conectada en el canal de Twitch. 19 personas ahora mismo viendo el directo. Veo que está por ahí, por supuesto, Estefanía, está Mila, está Elisa, Esther, Dani, Lore, en fin. Veo que estáis los incondicionales de siempre. Por cierto, me permito recordaros que el sistema que tiene de suscripción, para seguir y suscribir Twitch, implica que creo que todos los meses hay que renovar la suscripción, por lo que os digo que todos aquellos que tengáis Amazon Prime, por si acaso, una vez al mes acordados de revisar para ver si vuestra suscripción está activa. A vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos dan creo que €1 y pico al mes por cada persona que se haya suscrito, ¿vale? Lo digo porque a veces uno piensa que te suscribes y ya es para siempre y digamos, la faena que tiene Twitch es esta. También para todos aquellos que nos vais a ver en diferido en YouTube, pues como siempre digo, hay muchas maneras de contribuir al contenido en redes, a nuestro canal. La más directa es el Bizum, que ahora estáis viendo en pantalla, y que, como ya sabéis, al final siempre hay un vídeo donde se os comenta un poco todo, ¿no? El tema de los libros, el tema de, pues yo qué sé, el proyecto de Criminología en Movimiento a través del GoFundMe, etc. Bueno, dicho todo este rollo, vamos a darle paso a nuestro invitado, que es el verdadero protagonista hoy. Muy buenas noches, Alfonso. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación y bueno, como me has saltado hoy un poco por la mañana, espero tener suficientemente bien preparado el tema. Siempre, espero hacerlo bien. Sí, ya sabes que aquí es cuestión de echar el ratillo y poco más. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por la gran pregunta. ¿Cuándo y por qué cambia esto de la regulación de las agresiones sexuales o los delitos contra la libertad sexual en nuestra normativa legal, ¿no? Porque cuando yo estudié en su época, que era el Código Penal del 95, parecía que todo estaba muy claro, lo que era una violación, lo que era un asesinato, lo que eran unos abusos, etcétera, ¿no? Pero ahora parece ser que las cosas cambian. Entonces la primera pregunta es ¿cuándo se producen estos cambios? Y según tu criterio, ¿por qué? Bueno, buena pregunta. Para empezar a explicar por qué se produce el cambio, hay que empezar un poco remontándonos al antecedente inmediato, a la legislación inmediatamente anterior al cambio, y los problemas que tenía. Simplemente se explica de una forma relativamente simple. Para intentar ser esquemático, es que el esquema regulatorio básicamente era: si no había violencia ni intimidación, y había carnal. Esos eran los dos factores, o los 4 factores que jugaban para graduar la ley. Entonces tenían, si no había acceso carnal, si no se trataba simplemente de atentados contra la libertad sexual, meterle mano a la víctima, mal y pronto. Si había intimidación o no había intimidación, si se usaba violencia o no en esos tocamientos. Eso era un tipo de delito. O sea, estamos hablando de que antiguamente era tan sencillo como que si había un acto sexual y se utilizaba la violencia o la amenaza, para que todos lo entendamos, ya ahí estábamos hablando de que había una agresión sexual o una violación, ¿no? Entiendo yo. Efectivamente. Cuando había violencia e intimidación, había agresión sexual. Vale. Cuando no había violencia e intimidación, es decir, podía haber acceso carnal, es decir, penetración con miembro corporal, una parte del cuerpo o un objeto, a su vez con violencia e intimidación, o sin ella, o teniendo un consentimiento viciado de la víctima. Pero eso no era violencia e intimidación. Bueno, pues si había violencia e intimidación era agresión sexual, y si no la había, se consideraba un abuso sexual. Aun cuando hubiese habido penetración. Penetración. Es decir, por ejemplo, la clásica situación, un sujeto que droga de alguna manera a una mujer y tiene lugar un acto sexual, pero no hay ni violencia ni intimidación. En ese caso, era una agresión sexual, pero no era una violación, ¿entiendes? Efectivamente. ¿O eran unos abusos o cómo se catalogaba?
efectivamente. Vamos a ver, el antiguo 181 cuarto hablaba efectivamente de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, efectivamente. Lo determinante era que hubiera o no una agresión sexual, una violencia o intimidación para obtener, para llegar a tener ese contacto sexual. E insisto, si había un consentimiento viciado, cuando hablo de viciado era con una coacción o drogando a la víctima, ¿vale? También había un abuso sexual. Vale. ¿Qué pasa? Eso es lo que pasaba antes. Esto genera problemas de prueba y a su vez acreditar si hubo o no violencia, si esa violencia fue o no suficiente para doblegar la voluntad de la víctima y a su vez cómo los jueces interpretan esa prueba. Vale. Teniendo en cuenta estos problemas, aparece el caso paradigmático de La Manada, que fue la piedra angular de todo, que provocó todo este cambio. ¿Qué ocurre? Estamos ante un supuesto en el que hay una víctima a la que, por el motivo que sea, tiene tanto miedo que se paraliza. Está en una situación de miedo paralizante. Por tanto, no puede exteriorizar su oposición a mantener el acto sexual. Y los victimarios o los autores del delito, dependiendo de la terminología que queramos usar, técnicamente no usan una violencia tal como la entendemos coloquialmente. No usan fuerza, no usan intimidación, pero realmente están provocando tal miedo en la víctima que la paraliza. A partir de ahí, se intenta cambiar la redacción del Código Penal. En lugar de la redacción clásica de atentar contra la libertad sexual de alguien, se plantea justo lo contrario, que la persona no haya dado su consentimiento. Y esto genera evidentemente un problema también de prueba, porque los elementos del delito los tiene que tratar de acreditar el fiscal o la acusación particular. O sea, yo no veo a un fiscal, al menos por ahora, o la acusación particular, tratando de acreditar que la víctima dio el consentimiento y por tanto, disculpa la expresión, cargándose la acusación. Eso fue una de las cosas que ha cambiado con la actual regulación. ¿Tú crees, Alfonso, perdona que te haga un pequeño inciso, ¿tú crees que si no hubiese ocurrido el caso de La Manada, hubiera habido cambio legislativo al respecto? ¿O no? Yo creo que no. Esto fue un caso bastante paradigmático que ha generado un problema, efectivamente, técnico-interpretativo grande, pero el cambio legislativo yo creo que sigue generando exactamente el mismo problema. Que seguimos teniendo los dos mismos problemas que comentaba antes. La prueba, acreditar si hubo o no consentimiento, y en segundo lugar, la interpretación de la prueba que haga el juez o el tribunal de turno. Claro. Vamos a seguir teniendo exactamente los mismos problemas. Después, otro de los problemas, o el nuevo cambio, otro de los cambios que se introdujo con la penúltima reforma, pues bueno, ha sido algo nefasto. Ha provocado las consecuencias que todos hemos visto en los medios de comunicación. Y es que, como ya no existe la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, todo ha pasado a ser agresión sexual. Yeah. El que estaba condenado a la pena mínima por agresión sexual, es curioso, pero tenemos la misma horquilla de penas, de 4 a 12 años, pero el acusado de agresión sexual, la pena mínima empezaba en 6 años. ¿Qué pasa? Que ahora todo es agresión sexual, empezando en 4 años, de 4 a 12. Seguimos teniendo la misma horquilla de pena. ¿Qué ha pasado? El condenado a pena mínima por agresión sexual
como ahora todo es agresión sexual, la pena mínima de la agresión sexual pasaba a ser 4 años. O sea, en términos generales, podríamos decir que las penas han aumentado o no, o que lo que ha aumentado es que ahora la pena mínima es más dura. Ahora la pena mínima de la agresión sexual, paradójicamente, bueno, pero ahora no, con la penúltima reforma, la pena mínima de la agresión sexual era más leve. Ya, Porque todo ha pasado a ser agresión sexual, ya. tanto si hay violencia como si no la hay. Y esto lo explicaba muy bien un auto, creo que... Y el máximo, perdona que te haga otro inciso, Alfonso, ¿y el máximo sigue siendo lo mismo? ¿O dentro del delito de agresión sexual se siguen haciendo matizaciones como, pues si además hay violencia, tiene que ser la mitad superior, o si hay, o no, o simplemente es aquí ya todo es agresión sexual y a todo el mundo le puede caer entre 4 y 12 y a tomar por saco? Con perdón. Vale, vamos a ver, te leo la regulación que hay ahora. Vale, y luego me la agresión explicas. sexual, la agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de 4 a 12. Vale. Si la agresión en la que se refiere al apartado anterior se cometiera empleando violencia o intimidación, ¿vale?, o la víctima tuviera anulada por cualquier caso su voluntad, se impondrá la pena de prisión de 6 a 12 años. Esto es después de la reforma contraria que fue aprobada por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Correcto. Vale. Se volvió un poco a las horquillas de pena anteriores. Decían de 6 a 12 años cuando hay violencia e intimidación. Y si no la hay, de 4 a 12. Ok. Vale. ¿Qué pasó? Como te estaba diciendo, antes ya todo era, antes de esta última reforma, un periodo de tiempo, desde la penúltima a la última reforma, en la que todo era agresión sexual. La existencia de violencia no configuraba el delito, lo agravaba o no. Ya. Vale, pero si la sentencia decía que se le condenaba a la pena mínima, no, la pena mínima pasaba a ser 4 años, de 6 a 4 años. Se le consideraba, se le imponía una pena de, en el caso de la agresión sexual, 7 años, aplicando las reglas aritméticas de aplicación de atenuantes, aplicación de agravantes. Si se aplicaban otra vez sobre la pena mínima de 4 años, insisto, se producía un descenso de las penas. Y eso ha sido, evidentemente, el rosario de excarcelaciones que hemos tenido, vale, y que hemos visto en los medios. Entiendo. El cambio terminológico no es simplemente cambiar el nombre al delito. O sea, ha sido algo mucho más grave, ha sido eliminar un delito de abuso sexual, algo que estaba recogido en nuestro ordenamiento desde hace muchos años. Que normalmente eran los tocamientos, ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente. Efectivamente. El abuso sexual era tocamiento o, insisto, introducción, acceso carnal sin violencia. Claro. La diferencia entre agresión sexual y abuso sexual siempre ha sido la existencia o no de violencia. Vale. Desde el momento en que todo pasa a ser agresión sexual, ¿qué ocurre? Que la violencia no genera o no es un elemento del delito. Sirve para agravarlo. Ya, entiendo. Agravarlo o no. Pero se aplica la pena mínima del delito de agresión sexual, vale, que pasaba a ser, por algún criterio que yo desconozco, pasaba a coincidir con la mínima que era del antiguo abuso sexual. Claro, se redujeron proporcionalmente todas las condenas por agresión sexual. Ya, te entiendo. Bueno, dicho ahora, ya más o menos tenemos claro el paradigma de lo que son las penas y tal, pero ahora vamos a cuestiones que me gustaría que nos trasladaras desde tu experiencia como abogado penalista. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿se ha mejorado con la ley o se ha empeorado? Desde el punto de vista tanto del acusador como de la defensa. Hombre, en tu caso normalmente ejerces la defensa, ¿no? Pero sí. ¿Tú crees que en términos generales, incluso de cara a la víctima, estas regulaciones han mejorado las cosas o no las han mejorado? Vamos a ver,
inicialmente eso nos lo tiene que decir el tiempo y la experiencia. Yo aparentemente creo que no. Espero equivocarme, insisto, espero equivocarme. ¿Por qué? Porque una de las cosas que comentaba cuando empecé a hablar, una de las piedras angulares de esta reforma ha sido que en los elementos del delito, se recogen que la víctima, si no ha manifestado su consentimiento, se entiende que evidentemente se ha atentado contra su libertad sexual. Claro. Los elementos del delito los tiene que probar el fiscal. Bueno, no veo yo un fiscal sí, acreditando que la víctima ha manifestado su consentimiento, porque se está cargando su propia acusación. Ya, entiendo. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, o tengo varias, digamos, situaciones que te voy a plantear, y sobre todo a raíz de lo que hemos estado hablando del caso de la manada y todo esto. Pareja de chico y chica que consumen alcohol una noche, inician el acto sexual con consentimiento de los dos y en un determinado momento ella, pues, por ejemplo, le indica que no quiere seguir, que pare, ¿vale? Habiéndose ya iniciado ese acto sexual. Desde el punto de vista jurídico-legal, y aún así, pues él continúa, ¿no? Desde el punto de vista jurídico-legal, ¿estamos ante una agresión sexual? Bien. Buena pregunta. Yo ahí me remontaría un poco, en ese ejemplo que tú no me has puesto, me remontaría un poco antes en el tiempo. Cuando hablamos de que han consumido alcohol, tendríamos que plantearnos si la víctima, la chica, con ese consumo de alcohol, ha visto viciada su posibilidad de dar o no el consentimiento. Porque, insisto, no se protege solo la libertad sexual, la persona no tiene solo que dar su consentimiento, sino estar en unas condiciones que le permitan darlo libremente y sabiendo lo que está haciendo, siendo consciente de lo que hace. Vale, o sea, que ahí entraríamos en la línea probatoria de ver la curva de alcoholemia, a qué nivel está el consentimiento, tal, y hay mucha subjetividad. Ahora, eso queda claro. Vale. Ahora te voy a dar la vuelta a la tortilla. Pareja, pasa exactamente la misma situación y en un determinado momento él dice, no quiero continuar, y ella continúa. ¿También hay una agresión sexual aquí a un hombre? Vale. Buena pregunta. Podría haber agresión sexual por un motivo muy simple. Fíjate una cosa curiosa. Claro, o sea, es la misma situación. Lo que pasa es que los estamos desproveyendo de género. No estamos diciendo que uno sea un hombre y una mujer, sino es exactamente la misma situación. Y ella al final dice, ¿cómo que paren? Aquí no paramos. Y continúa. Y él se despierta al día siguiente y dice, madre mía lo que he hecho. Yo no quería hacer esto. Bien, vale, vamos a ver. Inicialmente, los delitos contra la libertad sexual pueden ser cometidos entre dos mujeres, entre dos hombres y evidentemente, de una mujer a un hombre. Eso se entiende. Vamos al grano. A ver, venga. En ambas direcciones. Quiero ver por dónde nos lleva. Venga. Yo juraría, yo me atrevería a decir que sí. ¿Por qué? Porque efectivamente, punto uno, el hombre no va a querer. O sea, se está atentando contra su libertad sexual. Segundo, evidentemente lo que no hay en ningún momento es evidentemente una penetración, un acceso carnal en el hombre. Pero efectivamente no hay. No le están introduciendo ningún objeto ni ningún miembro corporal. Bueno. Lo que sí puede haber efectivamente es un atentado contra su libertad sexual sin introducción de objetos, efectivamente, pues, que sería el tipo atenuado de lo que es la agresión sexual. Visto. ¿Vale? Agresión sexual con la redacción actual, que insisto, ya todo es agresión sexual. ¿Vale? Vale. No habría abuso. Entiendo la teoría. En la práctica. Me inclino a pensar que sí. Ahora, perfecto. La pregunta es... Ahora, la práctica sería, ¿tú crees que algún día te podrías ver en una situación así y que la denuncia sería creíble y que luego eso iría
con la misma fuerza a un tribunal que si fuera en el caso contrario de los géneros, ¿o no? Yo esa pregunta también, efectivamente, no he visto ese supuesto nunca, lo veo poco probable. Lo veo poco probable. Ya. Recorrido, en el supuesto de que sucede, recorrido que pueda tener, no creo que mucho. ¿No? El problema es hasta qué punto, y disculpa por meterme quizás en cosas un poco más escabrosas, hasta qué punto un hombre que no quiera tener una relación sexual puede mantener una erección. Para evitarlo, aunque esté borracho como un piojo. Efectivamente, hasta qué punto puede mantener una erección si no quiere mantener una relación sexual y por tanto proceder al acceso a esa relación sexual. Evidentemente. Hoy en día, sobre todo la gente joven, tú sabes que está a la orden del día lo de tomar viagras y demás. Quiero decir que esas cosas pueden ocurrir. Se podría hacer. Lo que sí habría, evidentemente, insisto, es... Te he planteado una situación compleja, ¿no? Una situación bastante compleja. Que es de laboratorio, como todas las situaciones de laboratorio están en el límite y que por tanto plantean muchas cuestiones teóricas que pueden ser interesantes. Evidentemente, si se puede mantener o no esa erección sin ayuda química, tenemos cierta idea de que la persona quiere mantener la relación sexual. Ya. Y por tanto, no habría un atentado contra su libertad sexual. Lo veo con poco recorrido, pero no digo que no pueda pasar. Ya, te entiendo. Vale, ¿cuál ha sido el caso más estrambótico en el sentido más difícil para ti que has llevado, evidentemente sin dar datos personales, dentro de el ámbito de una relación sexual? O sea, o de una relación sexual o de una agresión sexual o lo que sea. El caso más complicado que tú hayas dicho, hostia, pues este caso, la verdad que me costó por esto, porque probatoriamente fue difícil o porque me vi en esta situación jurídica y para mí fue como súper llamativo. No sé. Lo más curioso que yo me he encontrado, tengo que remontar un poco, ya, hace bastantes años ya, a un caso en el que efectivamente una chica conoce a dos chicos en un bar y decide irse con ellos a su casa. ¿A la casa de ella? No, de ellos, de uno de ellos. Vale. Mantiene con los dos relaciones sexuales y cuando sale de la vivienda, se la encuentra la policía local en la calle llorando y dice que la han violado. Entonces la policía local evidentemente se la lleva al centro de salud, evidentemente tiene signos de haber mantenido relaciones sexuales y evidentemente incoan las correspondientes diligencias previas y detienen a los dos sujetos. Y aquí empezamos, como digo yo, con el problema de la prueba y de cómo se interpreta, que es lo que un poco planteaba al principio de este debate. Se va con ellos a su vivienda, a la vivienda de uno de ellos. Ella iba sentada en el asiento de atrás, pero paran en varios semáforos y el vehículo es de 4 puertas, es decir, en cualquier momento se pudo bajar. Accede a la vivienda caminando por la calle, o sea, no por un garaje. Cuando llegan a la vivienda, evidentemente, la que se quita la ropa es ella. Y todo eso lo fue reconociendo ella en su declaración. ¿Vale? Ella reconoce que efectivamente en el dormitorio había una ventana y que cuando uno de esos dos amigos se va, el otro se va a despedir por la puerta y ella se queda sola en el dormitorio y no pide ayuda a través de la ventana, no grita. Y que cuando terminan la relación sexual, se queda en la vivienda, se ducha, se pinta, se asea y se va. Pero no obstante, cuando
termina la relación sexual, abajo se encuentra con la policía local y dice que la han violado. Eso fue el caso, que insisto, es un problema de prueba y de interpretación de la prueba. O sea, hasta qué punto ahí ha habido una agresión sexual o no. El juez archivó. Te hago un inciso antes de que sigas con la historia. El comportamiento de la víctima antes del acto sexual y después del acto sexual sirve para objetivar jurídicamente si ha existido o no esa agresión sexual. Sí, el comportamiento de la víctima y del agresor sexual. Como son delitos en la intimidad, muchas veces ¿en qué nos quedamos? ¿En la palabra de uno contra la de otro? Es que es complicado, ¿eh? Efectivamente, vamos a ver. Buena pregunta. Como son delitos que se cometen efectivamente en un ámbito muy restringido, aquí el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tienen una doctrina bastante, en mi opinión, bastante buena, bastante favorable a la víctima, porque dice que hay 3 requisitos para que la mera declaración de la víctima pueda enervar la presunción de inocencia. Y esos 3 requisitos son, primero, que haya un mantenimiento, una consistencia en las declaraciones. O sea, que las declaraciones no sean contradictorias entre ellas. Es decir, que la declaración en comisaría no sea una, después la declaración en el juzgado no sea otra, y que la declaración después del día del juicio no sea una tercera. O sea, que hay un mantenimiento, una consistencia en las declaraciones. En segundo lugar, que haya una corroboración por medios externos. Es decir, normalmente informe forense, algún tipo de informe médico que coincida con lo que la víctima está narrando. Y en tercer lugar, que haya una ausencia de animadversión hacia el autor, es decir, que la víctima no tenga intención de perjudicar, algún tipo de rencor o de animadversión hacia el autor. Si se cumplen estos 3 requisitos, la mera declaración de la víctima puede servir para condenar al autor. Entonces, en ese sentido, el comportamiento de uno y otro es determinante para considerar si hay o no hay una agresión sexual. Sí, ambos, antes, durante y después del contacto sexual, es importante evaluar dónde estaban, qué hicieron, si es posible, por qué lo hicieron, y a partir de ahí el juez hace una conclusión. Te entiendo. Porque nadie estaba allí para verlo. Vale. Volviendo a la historia que estabas contando, que nos has dejado con la intriga. ¿Qué pasó al final? Pues que el juez archivó. O sea, ni siquiera llegó a juicio este supuesto, ¿no? El juez archivó con respecto a los dos acusados. Porque efectivamente decía que con la declaración de la víctima no se podía sostener que evidentemente se había obrado, había mantenido relaciones en contra de su voluntad. Si fue así, ¿tú qué crees que motivó a que la víctima contactara con la policía local nada más salir del piso y denunciara una violación? Lo desconozco. No me puedo meter en la cabeza de la víctima hasta ese punto. Pero, hombre, a mí me resulta raro que si te están agrediendo sexualmente, te quedes en la casa de tu agresor para ducharte, para asearte. Vamos, me resulta muy raro. A partir de ahí que cada cual saque sus conclusiones. Antiguamente, yo digo antiguamente porque ya me considero antiguo a veces, cuando yo estudié se hablaba mucho del tema del estupro y demás. Entonces me gustaría que aclararas, porque creo que es algo muy interesante a nivel social, ¿no? Que la gente lo sepa, porque aquí todos tenemos hermanos menores de edad o lo que sea. Según la regulación legal actual, ¿a partir de qué edades de agresor y víctima, o agresora y víctima, como queramos denominarlos, estamos hablando de que aun cuando haya consentimiento, estaríamos ante una agresión sexual? O sea, aquí la ley que marca, o sea, porque ya sabemos que hoy en día, Alfonso, pues los jóvenes no son como nuestra época. O sea, en nuestra época, pues bueno, descubríamos, digamos, la vida sexual muchísimo más tardíamente
que hoy en día, ¿no? Hoy en día te encuentras con gente que tiene, yo sé, 16 años y tú dices, madre mía, si pasa que tiene el recorrido que tenía yo con 25, ¿no? O una cosa así. Entonces, ¿qué dice la ley a fecha de hoy con respecto a esto, no? Vale, van bien. También es una excelente pregunta. Como decía hace unos minutos, de lo que se trata es de buscar que la persona preste libremente su consentimiento y no solo lo preste, sino que esté en condiciones adecuadas para hacerlo. Entonces, la edad de los menores. Por debajo de 16 años, aunque la persona, aunque la víctima haya prestado su consentimiento. Por debajo de los 16, o sea, 15 por debajo de los 16. 15 14, para abajo. Aunque haya dicho que sí, que está dispuesta aunque a todo. Haya dicho que sí, a todo. Efectivamente, aunque haya dicho que sí, lo que hay que acreditar es que tenía madurez suficiente para saber lo que estaba haciendo y que esa madurez era a su vez es próxima a la madurez del autor o del victimario, que no hay mucha diferencia en la madurez de uno y otro, que no se pudo aprovechar a su vez del menor. Entonces, lo que estamos haciendo no solo es asegurándonos de que la persona presta su consentimiento, sino que está en condiciones de saber lo que está haciendo. Ya. O sea, un menor una persona de 13, 14, 15 años, no necesariamente tiene por qué saber. ¿Y es necesaria esa evaluación o hay algún límite de edad que diga que da igual que tenga, o sea, por ejemplo, en plan, por debajo de 12 es violación sí o sí, o es agresión sexual sí o sí, o no, o simplemente da igual la edad que tenga la víctima, hay que evaluar si a nivel de madurez era consciente de lo que estaba haciendo o diciendo? Vamos a ver, el Código Penal, salvo error por mi parte, insisto, no me lo sé de memoria en su totalidad, habla de menores de 16 años. Cualquiera que sea. Sí. No he encontrado, y mira que le he dado vueltas últimamente porque tengo un caso de esos, donde se establezca una edad a partir de la cual, aunque no haya, siempre sería delito, ¿no? Pero inicialmente, los menores de 16 años necesitas acreditar, primero, que hubo consentimiento y segundo, que el menor tenía suficiente, insisto, madurez para saber lo que está haciendo, ¿vale? Y que esa madurez es próxima a la del autor o victimario, insisto, depende de la terminología que queramos usar. ¿Por qué? En primer lugar, se trata de acreditar que no hubo algún tipo de prevalimiento o que se aprovecharon de la inmadurez del menor, y que el menor a su vez tenía capacidad suficiente para saber lo que estaba haciendo. Ahí entramos a ver si efectivamente, como decíamos hace unos minutos, el comportamiento posterior, si se generó o no estrés postraumático en el menor, si ha habido algún tipo de alteración en su vida cotidiana, en su comportamiento cotidiano, malas notas, mal rendimiento deportivo, todo eso que se ha generado después, toda esa conducta que se ha ido evaluando después, nos puede dar un indicio de si tenía madurez suficiente o no para saber lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque si no hay estrés postraumático, eso quiere decir que el menor era consciente de lo que estaba haciendo y no le ha supuesto ningún quebranto. Pero insisto, es un indicio, y además, como siempre he dicho a lo largo de esta tertulia, es un indicio que hay que probar e interpretar por parte del juez. Es complicado porque al final todo se circunscribe, entiendo, a evaluaciones psicológicas, a pruebas objetivas o subjetivas de, bueno, cómo es la vida de esta persona, cómo son sus notas, cómo es tal. Es complicado. Pero si yo te lanzara ya la pregunta fuera del ámbito tanto jurídico, ¿tú crees que hoy en día los jóvenes, a pesar de que evidentemente el nivel o la edad de inicio de las relaciones sexuales ha bajado, y esto ya no es una pregunta jurídica, ¿tú crees que el nivel de madurez en relación a esto ha aumentado o ha disminuido? Yo creo que no, que no ha aumentado. Disminuido no sé, pero desde luego... La gente se inicia antes en el sexo,
pero sigue siendo igual de inmadura que a nuestra edad, por así decirlo, ¿no? O en nuestra época, ¿no? Por así decirlo. Sí. Yo no creo que la madurez, por el mero hecho de tener más herramientas a tu disposición, más información a tu disposición haya mejorado. La madurez es la capacidad que tenemos de solucionar problemas, de afrontar problemas y solucionarlos. No se mide por la cantidad de información que tengamos a nuestro alrededor. Si no somos capaces de procesarla, sacar conclusiones, e insisto, con eso resolver problemas y salir adelante, no hemos mejorado en nuestra madurez. En mi opinión. Bueno, interesante. Bueno, si te parece, vamos a responder alguna pregunta, ¿vale? Que ya estamos a 45. Haré lo que pueda. Sí, hombre, sí. A ver, chicos, aprovechad y lo que queréis preguntarle a Alfonso lo podemos plantear ahora o algún comentario que consideréis interesante. ¿Vale? Yo veo por aquí alguno que había marcado antes. Por ejemplo, este me llama la atención. Sí, Judith, a mí todo esto lo que me parece es que es muy, muy difícil identificar los casos. Hay casos muy graves y claros, pero otros yo no los tendría tan claros. Algo que sucede en la intimidad difícil de solucionar, ¿no? Sí, vamos a ver, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, vuelvo a poner el caso de la manada. ¿Hasta qué punto ahí hubo violencia? La víctima quedó, supuestamente, según me ha contado, paralizada por el miedo. ¿Hasta qué punto se ejerció violencia sobre ella? Insisto, hay casos que en el límite, pero esos casos en el límite van a existir siempre. Tengamos la regulación que tengamos. Por tanto, yo creo que la reforma, vamos a ver qué nos dice el tiempo, pero no creo que la reforma haya solucionado nada. El problema de la prueba y la interpretación de la prueba va a seguir estando ahí. Estoy totalmente de acuerdo con Judith, que es la que está interviniendo, si no recuerdo. Sí. Bueno, interesante. Vamos a ver. Dice Dani, si no hay testigos es muy difícil determinarlo, ¿no? Vamos a ver, buena pregunta. Si no hay testigos, evidentemente es un elemento de prueba que no tenemos. Cuantos más elementos de prueba tengamos, más fácil determinar la existencia de los delitos, por supuesto. Pero los criterios que enumeré antes del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ayudan bastante a sacar adelante este tipo de casos. Si la víctima está efectivamente es consistente en sus declaraciones, hay informes forenses adecuados, si la víctima ha ido evidentemente a un hospital nada más a ocurrir los hechos por urgencia, a que le hagan el correspondiente chequeo médico, todas esas cosas ayudan. Y les puedo asegurar que hay condenas sin testigos, simplemente con los informes médicos y una declaración consistente de la víctima. Vale. Vamos a ver. Mila aquí dice, pero en el caso de la manada sí hubo intimidación. Me suena. En el caso de la manada terminaron diciendo, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo terminaron condenando por agresión sexual. O sea, luego efectivamente consideraron que había violencia o intimidación. ¿Vale? Entonces, insisto, es un supuesto límite, porque evidentemente no hubo una coacción, no hubo una violencia para doblegar la voluntad de la víctima, sino al ver la situación hubo un miedo paralizante y a partir de ahí a decidir si hay o no agresión sexual. Ya, te entiendo. Hay un detalle curioso en el tema en el caso de la manada, y es que en los hechos probados se daba por probada que efectivamente la chica estuvo besándose con uno de los autores. Con lo cual, ¿hasta qué punto ahí ya tenía una predisposición o no a mantener una relación sexual? ¿Con uno o con todos? ¿Vale?
Y evidentemente, en esas condiciones o no, ¿vale? Pero puede que por eso, inicialmente, sea uno de los elementos por los que no terminaron de condenar por una agresión sexual inicialmente. Pero bueno, insisto, es un tema, supuesto que está en el límite de la agresión y el abuso. Vale. De todas maneras, fíjate qué pequeño es el mundo. Yo me acuerdo cuando ocurrió el caso, dije, contra, este caso va a traer cola y tal. Y intenté ver si podíamos personarnos, asesorar a algún familiar o lo que sea y tal. Y intenté a ver si podía contactar con el abogado. De hecho, lo hice, con el abogado de la víctima. Y fíjate qué casualidad. Uno que había sido alumno mío, un policía nacional que había sido alumno mío en uno de los primeros talleres de perfilación criminal que había dado, fue uno de los responsables de la investigación. Casualmente contactó conmigo y me dijo, oye, que me he enterado que estás... Digo, sí. Y en aquel momento es curioso porque me dijo, dice, no, nosotros tenemos la convicción de que efectivamente sí que ha habido agresión sexual. Y digo, pues si la policía tenía esa convicción, digo, es que a lo mejor hubo más elementos aparte de... Porque al final yo creo que todo se vendió en una especie como de debate social entre si ella había sido promiscua o si ellos eran unos puercos. O sea, hablando pronto y mal. Todo se debatió en eso. Y sin embargo, creo que se prestó poca atención a las pruebas forenses, a las pruebas de indicios, a las pruebas de mensajes, a las pruebas de audios, a todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces creo que hubo un discurso social o un debate social que realmente eclipsó el verdadero debate, que era el debate forense de lo que había sucedido, para saber realmente qué es lo que hay, porque al final todo se acabó por transformar en opiniones y demás. Mira, Esther nos pregunta, si se demuestra la acusación falsa por parte de la supuesta víctima, ¿hay repercusión contra ella? Por ejemplo, en el caso que tú nos pusiste, el de los dos chicos que tuvieron relaciones con una chica. Buena pregunta. Bien. El delito de acusación falsa o de denuncia falsa no es algo simplemente tan fácil como que se archive la denuncia. Yeah. Requiere primero un elemento subjetivo, que es querer perjudicar al denunciado, y segundo, que toda la denuncia sea íntegramente falsa. Evidentemente aquí lo que vimos fue que la denuncia, punto uno, no era falsa, la relación sexual había ocurrido. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, la persona, la supuesta víctima, no tenía intención de perjudicar porque sí, simplemente pues, probablemente se hubiera arrepentido de lo que hizo por el motivo que sea. Sus convicciones morales no le dejaban hacer aquello, por el motivo que sea. Y cuando vio a la policía local, soltó lo que dijo lo que dijo. Insisto, no me puedo meter en la cabeza de la víctima, pero estoy convencido de que si hubiera querido perjudicar a los dos denunciados, no habría dado una declaración con unos hechos tan exculpatorios como esos. O sea, es que me estaba sirviendo el archivo en bandeja. Entonces, no creo que hubiera denuncia falsa. En ese caso concreto. Es una polémica bastante interesante la que se está generando con la denuncia falsa, agresiones sexuales, malos tratos. Y yo creo que también es una polémica que se ha generado por los medios artificialmente, porque se trata de equiparar por determinados medios afines a determinadas ideologías, que los archivos, las absoluciones equivalen a una denuncia falsa. Y eso no es del todo cierto. Claro. Denuncia falsa, el que no haya indicios suficientes para demostrar un delito, no te están diciendo que seas inocente. Estás diciendo que puedes ser inocente o puedes ser culpable, pero que no haya pruebas para culpabilizarte. Entonces, claro, ahí es donde se puede jugar o no a la base de la denuncia falsa, ¿no? Efectivamente. Que no haya pruebas no quiere decir no que seas inocente, que no eres culpable. Al menos, pues todo el mundo se le presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero inicialmente, efectivamente, si no hay pruebas, lo que quiere decir es que los hechos denunciados no han quedado debidamente acreditados. No quiere decir que sea mentira. O que necesariamente sea mentira.
o simplemente quedando acreditados, que también lo he visto, no son constitutivos de una infracción penal. Ya. Sí, eso pasó, pero es que eso no es delito. Vale. ¿Es denuncia falsa? No. Vale, más que una pregunta es un comentario de Mila. Dice, yo creo que con las acusaciones falsas habría que ser más estrictos, porque una cosa es que no se pueda comprobar y otra que se mienta deliberadamente para perjudicar a una persona. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también me he visto en esa situación, aconsejarle a mi cliente que presente una querella, no querer, el juez estar delante de una situación que literalmente era una denuncia falsa y mirar para otro lado. Yeah. Pero bueno, si el juez no quiere y mi cliente tampoco, pues, no podemos hacer nada. Entiendo. Dani comenta, sin lesiones físicas no es posible tener pruebas, ¿no? O sea, quiero decir, ¿puede haber un delito de agresión sexual sin lesiones físicas? Puede haber un delito de agresión sexual sin lesiones físicas. En el caso de la manada fue así, ¿no? Lesiones físicas no había, ¿o sí? No lo recuerdo. Yo creo que no. Yo no tuve acceso al atestado. Aunque no sea el caso de la manada, entiendo que puede ocurrir en tanto se demuestre, por ejemplo, que la víctima estaba bajo los efectos de alguna droga, por ejemplo, o del alcohol, ¿no? Sí puede haber delito de agresión sexual sin lesiones físicas. Efectivamente, como tú dices, partiendo de la base de que ahora agresión sexual es incluso el antiguo abuso sexual. Yeah. Si se droga a la persona y se mantiene una relación sexual sin que esté en condiciones de prestar su consentimiento, sí, hay un delito. Después habría que ver qué entiende por lesiones, o sea, si un morado es una lesión o necesario. Porque si evidentemente yo te sujeto y disculpa la expresión, a la chica le toco los senos o le toco el culo, pues evidentemente ahí hay una agresión sexual y la estoy sujetando. En todo caso, lo que le produciría será unos moratones a lo mejor en las muñecas, ¿vale? Pero ¿eso se puede considerar lesión? Puede que sí. Esto creo que también es una pregunta interesante de Judith. Dice, no se consideran lesiones físicas, pero creo que una penetración al uso en una revisión médica se ve. ¿Esto realmente? ¿Tú qué opinas? Porque yo he visto de todo. O sea, siempre que hay una violación con penetración, ¿hay rastro? A nivel, primero, ¿hay rastro de que sea forzada esa penetración? ¿Puede haber una agresión sexual sin que sea forzada? ¿O siendo forzada que no queden rastros? A lo mejor es una pregunta más forense que jurídica. Vamos a ver, totalmente de acuerdo. Una pregunta más forense que jurídica. Yo he visto denuncias por agresión sexual donde no se objetiva por el forense un desgarro. La explicación que nos daba el forense era que por el motivo que fuera, la vagina de la víctima era mucho más elástica, estaba mucho más dilatada porque había tenido hijos o porque era por el motivo que fuera, no estaba tan sujeta a desgarros como otras personas. Bueno, ¿eso implica necesariamente que no haya agresión sexual? No. O sea, si yo he tenido acceso carnal en contra de la voluntad de esa persona y lo he hecho con violencia e intimidación, habrá agresión sexual. Yeah. Necesitaré otras pruebas para acreditarlo. Yeah. Lo que he tratado de decir siempre en esta tertulia, ¿no? O sea, tenemos el problema de siempre de la prueba y la interpretación de la prueba. Necesitaré otras pruebas para demostrar, pero el hecho de que no deje rastro la penetración no implica necesariamente que no haya agresión sexual. Y aquí hay un ejemplo. Sí. Si me permite, lanzo un ejemplo paradigmático. Acceso carnal vía bucal. ¿Vale? Disculpa la expresión. Introducción del pene en la boca de otra persona. Sí. Ahí no va a haber rastro de ningún tipo. Pero hay agresión sexual. Si lo he hecho usando violencia e intimidación y en contra de la voluntad de la otra persona. Ese ejemplo que te acabo de poner, ahí nunca va a haber rastro de nada. Yeah. Evidentemente, no te voy a desgarrar
Sí, no sí, te voy a soltar una muela ni te voy a desgarrar el paladar. No, incluso también podría ocurrir que sin que haya habido una agresión sexual puede haber lesiones en zonas erógenas, por así decirlo, de una persona y no ha habido a lo mejor una relación sexual no consentida. O sea que todo dependerá. En fin, bueno, Alfonso, no te voy a robar más tiempo, que ya estamos al borde de las 10 de la noche hora canaria, 11 de la noche hora peninsular. Ha sido un debate interesante, como ves nos hemos trasladado desde aspectos más jurídicos, aspectos más sociales o más... O hemos hablado de las fisuras que tiene la ley. Yo creo que ha sido interesante en ese sentido y de bueno, que la conclusión grande que a mí me queda hoy es que los delitos relacionados con la esfera de la libertad sexual son complejos y son complicados y no son fáciles para nadie, ningún abogado, ningún forense, ningún policía, para nadie. Totalmente de acuerdo. Desgraciadamente estoy totalmente de acuerdo. Ningún delito es fácil y estos menos. Como se mueven en esa sutileza de consentir, si hubo o no hubo consentimiento y hasta qué punto la otra parte lo sabía, el victimario lo sabía, porque insisto, y disculpa la expresión, esa es la otra cara de la moneda. Yo tengo que ser consciente que la víctima no desea mantener relaciones sexuales. Claro. Pero es un delito intencional, no un delito imprudente. Ya. Totalmente. Y tengo que tener acceso carnal o tocamiento sabiendo que la otra parte no tiene. Ya. Tiene que haber una falta de voluntariedad evidente percibida por el propio agresor. Efectivamente. Y entonces todo eso se nos complica. Cierto. Bueno, pues Alfonso, que buenas noches y que te volveremos a ver por aquí para volver a hablar o de algún caso interesante o de algún delito polémico como ha sido esta noche el de las agresiones sexuales o los delitos en general contra la libertad sexual. Te vemos pronto. Eso es, bueno, cuando quieras y espero haberme explicado suficientemente bien. Sí, no te preocupes, ha sido muy entendible. Venga, cuídate. A cenar. Nada, un abrazo. hasta luego. Chao. Bueno, chicos, como siempre, creo que ha sido bastante ameno. Es un tema bastante complejo y yo creo que en muchas ocasiones podía haberse transformado en algo aburrido en el sentido de que nos hubiésemos puesto a hablar de tipos delictivos, tipos agravados, penas y hubiese parecido esto una clase de matemáticas. Pero yo creo que ha sido interesante porque con Alfonso lo que hemos tratado es el aspecto práctico, ¿no? Realmente, qué es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Si nos vemos en alguna ocasión nosotros o un familiar nuestro, un amigo, un conocido, que a mí me ha pasado con conocidos, ¿vale? Ante una situación en la que pueden ser acusados de una agresión sexual o pueden haber sido víctimas de una agresión o de un abuso sexual. Son cuestiones muy sutiles, muy delicadas y que evidentemente, como ha dicho Alfonso, pues cada caso tiene su intríngulis y en general son complicadas y difíciles de probar en todos los sentidos. Bueno, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, quedaros a ver la grabación sobre cómo contribuir a mi contenido en redes sociales. Por aquí tenéis el Bizum para hacer contribuciones. Ya sabéis que el link de GoFundMe es para el proyecto Criminología en Movimiento, que se pueden incluso hacer donaciones anónimas. Y nada más, que nos vemos el domingo. Estoy por definir ahí, tengo un par de opciones para ver de qué hablaríamos en el canal de YouTube, pero tengo un posible ponente que está ahora con gripe, el otro que no se sabe, en fin, que la gente está un poco floja últimamente. Así que cuando lo tenga definido, os lo comentaré a través de las redes sociales y espero veros ese día. ¿Vale? Y vuelvo a repetir lo que ya he dicho durante esta semana. A priori, si todo sale bien, primera semana de julio empezamos con la fase 3 de Criminología en Movimiento y ya nos ponemos en marcha por la península en moto a grabar. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo directo. Hola amigos de la criminología y las ciencias forenses. Muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo podéis apoyar mi contenido en redes. Pues bien, la primera forma es simplemente siguiéndome y suscribiéndoos a los diferentes perfiles que tengo. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando del canal de YouTube, del canal de Twitch, etc. Incluso LinkedIn. Lo segundo es, pues, por ejemplo, haciendo aportaciones. ¿Cómo podéis hacer las aportaciones? Pues la más rápida es mediante un Bizum a este número de teléfono que ahora estaréis viendo aquí, ¿vale? La segunda también es, por ejemplo, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir a mi canal de Twitch, no solo seguirlo, sino suscribiros, de tal manera que a vosotros no os cuesta nada y a mí me van a dar 1 euro y pico para el canal al mes, una cosa así aproximadamente.
También he creado un enlace en Patreon, que os pondré por aquí y en la descripción de este vídeo también el link, donde podéis aportar todos los meses mensualmente, creo que son pues 2 euros, una cosa así. Aparte, todos los que seáis Patreon vais a aparecer en una pantalla final con vuestro nombre cada vez que termine uno de los vídeos, básicamente en YouTube y en Twitch. Estos son casi todos los métodos, aunque seguramente también conoceréis pues la tienda online que tengo para productos de merchandising y camisetas. En fin, hay un montón de modos de apoyarme en esta lucha que llevo durante muchos años divulgando la criminología y las ciencias forenses y revisando casos sin resolver. También tenéis mis libros, por cierto. Os pondré en la descripción del vídeo varios links de compra a través de Amazon. Tenéis Postmortem, tenéis ¿Qué pasó en Macastre? Tenéis la matanza de los Alexander y otros muchos que van a seguir saliendo. Así que nada, daros las gracias por vuestro apoyo, pero es muy importante que hagáis ese tipo de contribuciones porque es la manera de que yo perciba que todo este trabajo que estoy realizando realmente merece la pena. Un abrazo.